Muy buenas tardes ya a todos. Bueno, como ya han dicho, mi nombre es Álvaro de Losada. Obviamente pertenezco a Policía Nacional, soy inspector jefe y me dedico al ámbito de la seguridad informática, pero desde el punto de vista de la investigación de policía judicial. Hoy voy a hablar del carácter transversal de los criptovalores en relación con algunos tipos de criminalidad. Y no es mi intención hacer una ponencia muy técnica sobre aspectos tecnológicos de la blockchain o algo muy erudito. Primero, porque en 30 minutos no creo que diera tiempo a un campo tan amplio. Y segundo, porque realmente no es mi campo principal de experiencia. Yo voy a tratar de dar una aproximación a cuál es la relación que estamos observando en el ámbito de Policía Nacional entre criptomonedas y delincuencia. Para ello voy a seguir un esquema sencillo, que es un poco, primero, hablar siquiera brevemente para dar un poco de contexto de la evolución de la criminalidad, desde la criminalidad tradicional a la tecnológica, cuáles son los factores que consideramos facilitadores del delito y cuáles son las dificultades en la investigación de aquellos delitos en los que media la utilización de criptomonedas, un poco cuál ha sido la evolución de la amenaza y, sobre todo, cuál ha sido la evolución de la valoración de esa amenaza por parte de algunos organismos internacionales y aquí en España en documentos estratégicos. Luego, descendiendo un poco más a lo concreto, cuál es la casuística más habitual que hemos detectado en nuestro trabajo diario en Policía Nacional. Y luego, mediante una investigación realizada por Policía Nacional hace un par de años, pues trataré de hablar de la otra cara de las criptomonedas como una oportunidad para la investigación, ¿no? Para luego pues, terminar con 3 breves ideas a modo de conclusión. Bueno, en primer lugar, creo que esta diapositiva me han dicho que ya la han visto más de una vez esta mañana. Lo siento, así que no me extenderé demasiado, ¿no? Nada, aquí, como decía, solo quería dar un poco de contexto, ¿no? y ver un poco que igual que que como especie y como sociedad evolucionamos, pues la criminalidad evoluciona de manera paralela, desde una criminalidad centrada en el mundo físico, una criminalidad tradicional, a una criminalidad cada vez más relacionada con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ya les han dicho, en 4 años se ha cuadruplicado el porcentaje que del global de la delincuencia supone la cibercriminalidad y particularmente debido a los delitos contra el patrimonio y en concreto a los fraudes que supondrían casi un 90% de esa cibercriminalidad. Bueno, no me extiendo más porque como ya he visto que voy a pasar, como decía, a hablar de lo que consideramos que son factores facilitadores del delito en las criptomonedas, aquello que lo hace atractivo para el mundo criminal, pero antes quería decir que no pretendo de ningún modo hacer una ecuación, una identidad entre criptomonedas y criminalidad. Es algo que muchas veces cuando se habla de los dos fenómenos en relación uno con el otro, yo creo que es un error que se comete frecuentemente. Y yo creo que es algo pues completamente injustificado. Ahí en el gráfico, en el quesito de abajo a la izquierda, el de fondo naranja, pues tenemos, según estimaciones de empresas dedicadas al sector y según el informe de valoración de la amenaza del crimen organizado a través de Internet de Europol, rondaría el porcentaje de criptovalores relacionado con actividades criminales, rondaría el 1,1% del total del movimiento de criptovalores. Y es una tendencia además a la baja, quizá también porque el uso legítimo de las criptomonedas está cada vez más extendido y, por tanto, pues proporcionalmente, aunque no decrezca el que se pueda dedicar o esté relacionado con la criminalidad, pues en proporción bajaría. En el primer gráfico de fondo azul tenemos los datos que aporta el INE estimativos de qué volumen de nuestro Producto Interior Bruto se correspondería con actividades criminales. Un 0,87%, no muy lejos de ese 1,1% en el caso de las criptomonedas. Y finalmente, en el último de los gráficos, aunque pone crimen, en realidad es blanqueo, está sacado de un informe del Banco Central Europeo y estima que
un 2,7%, alrededor de un 2,7% del Producto Interior Bruto mundial está relacionado con el blanqueo de capitales, ¿no? Otros informes de Interpol hablan de un 2,3 a un 5,5 del volumen del Producto Interior Bruto mundial relacionado con el crimen organizado. Lo que quiero mostrar con esto es que en realidad el porcentaje de criptomonedas que se estima que tienen relación con el delito no es mayor que el de otras actividades económicas, ¿no? Y quería dejar un poco claro esto para que no se piense que como el resto voy a hablar casi todo de sus aspectos negativos, pues que estoy un poco criminalizando este fenómeno, ¿no? No es mi idea. Bueno, aquí pretendo mostrar un poco, ahí está, tenemos en el centro al investigador policial abnegado en su trabajo, que se encuentra por una parte con una serie de, creo que algunos los han comentado como facilitadores del delito tecnológico en general, pero se encuentra con una serie de características que tienen las criptomonedas que las hacen atractivas para su uso por parte de organizaciones criminales, ¿no? Y por otro lado se encuentra, ¿no?, un poco pillado ahí en una pinza, con las dificultades que ese uso de las criptomonedas le plantean en su investigación policial. En esa primera parte, claro, lo primero que tienen las criptomonedas es algo que cualquier delincuente, sea ciber o no, busca, que es anonimato. Anonimato, obviamente, no en cuanto a la transacción en sí o su saldo o su fecha, porque eso es público a través del blockchain, sino en cuanto a la titularidad de los monederos o de la titularidad de esas transacciones, ¿no? Y eso, pues, es algo que siempre es atractivo para un delincuente, el anonimato. Otra característica que las hace enormemente atractivas es que los monederos privados son prácticamente imposibles de rastrear, incautar o bloquear, salvo que estoy hablando de monederos no conectados y no vamos a poder hacer nada con ellos, salvo que nos los encontremos físicamente, bien en un papel o bien en un pendrive, otro dispositivo, de un dispositivo offline, y que nos los encontremos en un registro. Si no, su rastreo va a ser casi imposible. Más factores que lo hacen atractivo para el crimen organizado, pues tenemos el tema de la irreversibilidad y la rapidez de las transacciones. Hay fraudes, por ejemplo, como el fraude al CEO, que se ha mencionado antes, o todos los fraudes BEC. Una de las estrategias, una de las herramientas más útiles para luchar contra ellos, para prevenirlos, es el tratar de frenar una transferencia millonaria internacional o tratar de revertirla. Y en muchas ocasiones se consigue. La irreversibilidad, por su propia naturaleza, de las transacciones de blockchain impide esta medida, ¿no? Bueno, el vaciado del monedero completo es menos relevante porque con las herramientas que hablaremos más adelante, pues es algo que se puede controlar. La baja regulación de la criptomoneda, hasta ahora casi nula en el caso de España, con la transposición en abril de la quinta directiva de blanqueo de la Unión Europea, en la que se impone la obligación de registro a los exchanges y a las entidades gestoras de monederos, así como se les declara sujetos obligados de cara a todo lo relacionado con la financiación del terrorismo, la ley de financiación de terrorismo y prevención del blanqueo de capitales, pues ha supuesto un avance. Aún así, todavía la regulación es baja y es para las organizaciones criminales, pues de nuevo, un atractivo, ¿no? Y por último, si quiero mencionar brevemente que, como en todas las organizaciones criminales pues también se renuevan generacionalmente, y las nuevas generaciones pues son más sensibles a las nuevas tecnologías, las entienden mejor, ven mejor su potencial y, por tanto, tienden más a su utilización. Y el caso de las criptomonedas pues es un ejemplo de ello, ¿no? Conforme se va produciendo esta renovación, se tiende más a su uso. Bien, decía que estos son los elementos que entendemos que hacen atractivas las criptomonedas de cara a los delincuentes, y luego tendríamos las dificultades que plantean al investigador. Algunas son coincidentes, por lo cual no las voy a repetir. Hay una que es relevante, que es el tema de la multiplicidad de jurisdicciones o de la jurisdicción difusa, ¿no?, como pasa en casi todo lo que tiene que ver con delincuencia tecnológica. Hay exchanges a lo largo de todo el mundo. Cuando empezamos una investigación,
al final vamos a tener que recurrir de manera constante a la solicitud de comisiones rogatorias u otros mecanismos de cooperación que, en el mejor de los casos, si son países colaboradores, nos van a ralentizar, porque siempre al salir de nuestro sistema iremos más despacio, y en el peor de los casos, si son países no colaboradores, sin mencionar necesariamente a ninguno, pues será la paralización total de nuestra investigación. La poca información está relacionada con los denunciantes, normalmente por desconocimiento de lo que puede ser de interés para un investigador en relación con un delito que tiene que ver con los criptovalores. Luego, como todos sabemos, algunas de las criptomonedas que existen hoy en día, como es el caso de Monero, son prácticamente imposibles de rastrear, lo cual las convierte en una verdadera pesadilla de investigación. Y luego está, finalmente, la utilización de medios adicionales para buscar la ofuscación de la identidad más allá del anonimato de las propias transacciones, como puede ser la utilización de mixers que dividen cada transacción en una constelación de pequeñas transacciones, o la utilización de la técnica del swapping, de ir cambiando de un tipo de criptomoneda a otro para dificultar su rastreo. Vale, todas estas características pues van a convertir los criptovalores, que es un poco el objeto de esta pequeña charla, en un fenómeno que tiene que ver con una cantidad de delitos muy diversa, en un fenómeno muy transversal. Aquí hay algunos ejemplos: el ransomware, el crimen como servicio, fraudes, pero también puede estar relacionado con extorsiones físicas, por supuesto con el blanqueo de capitales. Y ahora pasaremos a ver un poco cómo, en fin, un poco en más detalle, cómo ha sido valorado esto a nivel de amenaza, tanto nacional como internacional, y un poco la praxis habitual. Bien, en primer lugar, aquí menciono los informes de valoración de la amenaza del crimen organizado a través de Internet de Europol, los IOCTA, que se realizan todos los años. Aquí me refiero a 2018 hasta 2021, pero en realidad son el fenómeno de las criptomonedas valorado como una amenaza, o portador de unos aspectos que suponen amenazas en distintos ámbitos desde el punto de vista cibercriminal, lleva desde antes de 2018. Bueno, vemos que las tipologías delictivas son variadas, desde el pago entre criminales, pues por tráfico de estupefacientes, la contratación de crimen como servicio, como puede ser la contratación, por ejemplo, de ransomware, de servicios de ransomware como un servicio, el cryptojacking, aunque esto ha ido bajando. El pago de servicios ilícitos, no necesariamente criminales. Luego hablaremos el caso del que hablaré al final. Es un caso de distribución de contenidos sujetos a derechos de autor, de distribución ilícita a través del mecanismo de IPTV, ¿no? También cada vez se observa más la utilización de criptomonedas en el pago de este tipo de servicios ilícitos. Se percibe como una amenaza en distintos tipos de extorsiones, blanqueo, por supuesto. Últimamente, y esto es más reciente, esto pasaba menos antes y es un motivo de preocupación, se observa también la utilización de criptovalores para la monetización, para la obtención de beneficio económico del abuso sexual infantil. El mundo de la pornografía infantil es un fenómeno, como comentaba el comisario anteriormente, realmente preocupante. Y luego, finalmente, se observa también desde el punto de vista de las amenazas en estos informes de Europol, no solo que las criptomonedas puedan ser utilizadas como medio comisivo o como medio que facilita la comisión de determinados delitos, sino que puedan ser, en alguna medida, los objetos del ataque, ¿no? Puedan ser utilizados por medio de una defraudación o de un robo de criptovalores. Esto en el caso de los informes europeos. En el caso de España, y siguiendo un poco desde la valoración estratégica de esta amenaza, entre otros documentos, fundamentalmente se contempla en los tres que tienen ahí la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, en la que se menciona la amenaza del blanqueo de capitales debido a la opacidad y la baja regulación de la utilización de criptovalores.
El pago de servicios ilícitos está contenido en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. El fraude y la extorsión vemos que son básicamente coincidentes con los que se han observado en Europa. Y, por último, en el Plan Estratégico contra la Criminalidad de la Secretaría de Estado de Seguridad, del que ya les han hablado, pues volvemos a encontrarnos básicamente con el mismo tipo de servicios. De amenazas, pago de servicios criminales, ransomware y blanqueo. Vale. Descendiendo un poco más a lo concreto, ¿no?, del nivel estratégico de cómo se ha ido valorando esto en Europa y en España, pues voy a mencionar un poco algunos de los fenómenos delictivos, pues son coincidentes con los que mencionaba el comisario García Serrano. Pero en el caso que yo trato, la parte que para mí es de interés es la utilización de los criptovalores en ese tipo de dinámicas delictivas. Uno muy habitual es la inversión en criptomonedas. Estas inversiones pueden ser reales, aunque fraudulentas, que haya una inicial compra de criptomonedas, que se invierta de alguna manera, o pueden ser sencillamente un señuelo. Es decir, nosotros queremos estar invirtiendo en criptomonedas, pero no estamos invirtiendo en nada más que mandando dinero directamente a la cuenta del ciberdelincuente que nos estafa, ¿no? En esta ha habido una variante que el año pasado hemos observado un montón, que es consistente en el convencer a la víctima en que se instale una aplicación de escritorio remoto, bien el TeamViewer, AnyDesk, la que sea, con la finalidad no solo ya de robar las criptomonedas que se hayan adquirido, sino tomar control del dispositivo por completo, vaciar sus cuentas e incluso en ocasiones pues, contratar servicios financieros. Falsos monederos de criptomonedas es la simulación de páginas. Normalmente se accede a ellos a través de un phishing, bien por un SMS, por un email o bien por colocación de la página en un lugar relevante. Son páginas que simulan ser páginas legítimas de creación y gestión de monederos de criptomoneda y en realidad no lo son. Son una página, algunas mejor conseguidas que otras, como en todos los phishing, pero que lo único que son es un lugar donde meter dinero en la cuenta del ciberdelincuente de nuevo. Lo que hemos llamado ahí como pseudofraude al CEO, bueno, en realidad es una dinámica parecida. Mediante ingeniería social se obtienen datos de normalmente un pequeño comerciante al que se contacta por una llamada telefónica y bueno, se han obtenido datos de su relación con su jefe, etcétera, y se le convence para que realice un pago en un criptocajero, en un cajero que admita ingresos en la transformación de moneda fiat en criptomoneda. En el ámbito de las extorsiones tendríamos en primer lugar, lo que más hemos visto el año pasado ha sido el ransomware, que es el ataque de cifrado de sistemas informáticos por los que se pide un rescate. Normalmente va precedido de una exfiltración de datos y el rescate es doble, por liberar la información y por no publicarla en la Darknet. Normalmente no, en la totalidad de los casos que nosotros hemos visto, el rescate se pide en criptomonedas y muchas veces es la única vía por la que podemos hacer algo, aparte de, por supuesto, la colaboración internacional, que va a ser, ya lo he mencionado antes con el tema de las jurisdicciones difusas, y que va a ser una de las herramientas absolutamente fundamentales y sin las que no vamos a poder hacer prácticamente nada en el ámbito de la investigación relacionada con criptomonedas. Bien, pues como decía, la dirección de pago es en muchas ocasiones la única vía que tenemos para iniciar la investigación. Sobre la extorsión, ya ha hablado antes el comisario, de manera que no voy a entrar mucho más. Los ataques de DOS, bueno, es una modalidad de extorsión. Se lanza un ataque de negación de servicio, en principio contenido, como una demostración de fuerza, y se exige un rescate si no se quiere ser víctima de un ataque de denegación de servicio masivo. Este rescate suele ser de nuevo en criptovalores. Solo mencionar de pasada que el segundo ataque normalmente no se produce, aunque no se realice el pago. Hay otras extorsiones más tradicionales, como las alimentarias, en las que también se exige pago en criptomoneda.
Y bueno, finalmente pues el pago de servicios ilícitos o servicios criminales, que como decía, pues hablaré luego del caso de IPTV, que es uno de los que vemos constantemente y relacionado con la criptomoneda. Y por supuesto los markets de la Darknet para contratación de servicios criminales. En esto ha tenido particular relevancia últimamente el robo de credenciales, la venta de credenciales en la Darknet, credenciales comprometidas, ha tenido mucho auge en toda la etapa pandémica por el auge del trabajo en remoto. Se ha producido un montón de venta de credenciales que luego han sido utilizadas para penetrar sistemas y lanzar ciberataques, muchas veces de tipo ransom. Y ha sido la puerta de entrada de muchos de ellos. Bueno, como decía, también quiero hablar de, como casi todo, pues hay una otra cara, ¿no? Si hemos visto la cara de las criptomonedas como un fenómeno amenazante, porque tiene ciertas características amenazantes, también podemos ver que es en ocasiones una oportunidad para la investigación policial, porque como decía, debido a la capacidad de anonimización que existe en los delitos con utilización de las tecnologías de información y las comunicaciones, muchas veces no hay nada con lo que comenzar. Y a veces sí hay una dirección, en todos estos tipos de delitos en los que está hablando, sí hay una dirección de criptomoneda. Nuestro objetivo será, rastreando la blockchain, por supuesto, y esto es fundamental, con herramientas adecuadas. En este tipo de investigaciones, sin herramientas adecuadas, son prácticamente imposibles de llevar a cabo. Y luego, ya la última parte, los últimos 8 minutos, me parece que me quedan, los voy a dedicar solo a eso. Bueno, pues con esas herramientas llegar a un exchange o a una plataforma de pago, es decir, a una entidad colaboradora que nos pueda identificar quién está detrás de una determinada transacción. Al final, el delincuente lo que quiere es disfrutar de sus ganancias, como todo el mundo, como todos queremos. Entonces, al final, siempre o casi siempre van a terminar tratando de ir a un exchange donde convertir su criptomoneda en moneda tradicional o a un lugar donde acepten la compra con criptomoneda de bienes de consumo. Y es ahí donde podremos tratar de llegar a identificarlo y a seguir los fondos y bloquearlos. Bien, aquí hablo de un caso de éxito de IPTV, como decía, es una investigación de una organización criminal dedicada a la distribución de contenidos audiovisuales de manera ilegítima a través de Internet, por el medio de IPTV. Básicamente se compra una suscripción y eso nos da acceso por un precio infinitamente más bajo que el del producto legítimo a pues, contenidos de diversa índole, de deportivos, de plataformas de series, películas, etcétera, ¿no? Contenidos muy amplios. Bien, todas las investigaciones empiezan de este tipo con una prueba de compra. Una prueba de compra no es otra cosa que el denunciante comprando una de las suscripciones, pagándola con criptomoneda y dándonosla a nosotros. Y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar. Cuando nosotros empezamos este caso no teníamos ninguna herramienta ad hoc de rastreo de criptomonedas y solo con el rastreo de la blockchain, digamos, a pelo, pues no conseguimos nada. Lo único que conseguimos fue, de nuestra prueba de compra, llegar a un monedero. Tenía un volumen tal de transacciones que se hacía imposible seguir hacia ningún lado. Tuvimos suerte y en aquel momento se adquirió una herramienta de rastreo y la cosa empezó a cambiar. Vimos que nuestra prueba de compra había ido a un monedero, no sé si tengo un puntero, pero bueno, al circulito blanco, monedero principal, receptor final, había ido a un monedero, pero ya vimos que no era un solo monedero, era un conjunto de monederos y además vimos que nuestra transacción no había ido sola, había ido con otras 257 transacciones que se habían realizado exactamente el mismo día. Claro, nos hacía pensar que obviamente eran otras 257 pruebas de compra. Perdón. De ahí pudimos irnos, que sería la gráfica de más abajo, pudimos reconstruir hacia atrás y vimos que ese racimo, ese clúster de transacciones que iban con nuestra prueba de compra no era único, sino que había varios más de la misma naturaleza. Ahí nos dimos cuenta de que la organización lo que estaba haciendo es que para cada prueba de compra, en vez de hacer como hacían otras organizaciones que tenían un solo monedero y a esa dirección se iban ingresando todos los pagos, para cada prueba de compra generaba una dirección de un solo uso. Obviamente con la sana intención del delincuente de dificultar nuestro trabajo, que es su obligación.
Y lo hacía. Sin una herramienta era imposible seguir. Eran miles y miles de pruebas de compra, miles y miles de transacciones. Bien, pudimos hacer eso y fuimos haciéndolo y recorriendo camino hacia atrás sería la parte de izquierda del gráfico de un montón, miles, como digo, de pruebas de compra. En ocasiones, como vemos en las dos de más abajo, además se hacía una transacción con un salto intermedio, de nuevo intentando dificultar nuestro trabajo. Esto es interesante, fue interesante para nosotros porque nos dio posibilidad de conocer cómo estaba funcionando la organización, cómo estaban cobrando, cómo estaban manejando ese dinero, cómo estaban haciéndolo llegar hasta su monedero principal. En otras investigaciones puede ser interesante también para identificar víctimas, por ejemplo, de estafa, o puede ser interesante para identificar eslabones intermedios de la organización, mulas, ¿no? Estos que son los que van transfiriendo el dinero, pero que ya tengan una cierta entidad, recorriendo hacia atrás. Pero fue todavía más interesante que nos permitió movernos hacia adelante, que sería la parte derecha del gráfico. Como digo, nos había sido imposible, porque ese monedero que está ahí en el centro, pues como el centro de donde confluye todo en el gráfico, era un clúster de muchos monederos con un volumen de tráfico terrorífico que era imposible rastrear uno por uno, ¿no? Esto nos permitió ir siguiendo el flujo del dinero. Esto está muy reducido, es un grafo mucho más grande y está muy esquematizado. Se ven a la derecha dos círculos más grandes y que lo que quieren ilustrar es que nos permitió, por un lado, el de más abajo, seguir el flujo del dinero hasta un monedero, hasta conseguir bloquear 3 millones de euros e identificar la compra la venta de un piso de lujo por valor de 1,8 millones de euros en cripto, es decir, 4,8 millones de euros, 3 de ellos bloqueados y 1 por el embargo del piso. Y además nos permitió obtener mayor material probatorio. La parte de arriba es una plataforma de pago y al llegar a esa plataforma de pago fuimos capaces de determinar cómo estaban, o sea, de probar cómo estaban pagando los servidores, de demostrar cuál era su infraestructura para mantener la organización de emisión ilícita de contenidos audiovisuales. Y bueno, antes en la primera no lo he dicho, pero era la importancia de las herramientas, dónde estábamos, en una línea recta, plana, prácticamente en un final, y aquí la importancia de las herramientas, dónde llegamos. Pues fue una operación exitosa, se consiguió material probatorio extra y se consiguió bloquear un montón de dinero de la organización. La intención de esto no es sacar pecho por el trabajo que yo creo que fue bien hecho por Policía Nacional, sino un poco recalcar la importancia de 3 cosas, desde mi punto de vista, que son absolutamente imprescindibles en cualquier investigación que tenga que ver con la utilización de criptomonedas. Una es la cooperación internacional que he mencionado antes, porque es algo que está con una jurisdicción muy difusa y porque además los delitos que tienen relación con las criptomonedas normalmente son cometidos por organizaciones internacionales. 2, el poseer herramientas adecuadas para la investigación, porque si no, no seremos capaces de hacer nada. Y 3, y con esto termino, la formación, porque podemos tener las mejores herramientas del mundo que si no sabemos manejarlas, pues difícilmente vamos a llegar a ninguna parte. Y esto era todo. Muchas gracias.